Bueno, Matías, muchísimas gracias por estar en esta sección de Entrevidas TV en casa. Gracias, Mauro. No, gracias a vos. Estoy muy contento de estar acá en este ciclo. Yo también, la verdad, muy contento de tenerte acá como invitado. Bueno, hablamos un par de veces nada más por internet, pero tenía ganas de entrevistarte. Leí 3 libros tuyos, los recomiendo. Voy a estar hablando con Matías Aldaz. Vos sos escritor, abogado y músico, Mati. Y antes de empezar a hablar de la literatura, quiero preguntarte si tuvieras que elegir una de estas 3 profesiones, ¿con cuál te quedás? Eh, Ay, me la pone difícil porque seguramente descarto rápidamente la abogacía. Esa la descarto. Sí, o sea, tenía que estudiar algo. Y Claro. esto es eh, así, del interior fui a Buenos Aires a estudiar periodismo. En Deportea arranqué bueno, empecé después, lo dejé enseguida, un año estuve. Qué Y casualidad, yo arranqué me con recibí en Deportea. abogacía. Ah, sí, Sí, mirá vos. en el 2000. Y 2000 te recibiste. Sí. Y yo estuve en el 97. Ah, bueno, entonces el O sea, 98, son el tres 99. años. O sea, bueno, el mismo año que empezaste vos, bueno, sí. Y después arranqué abogacía, que es la carrera con la que trabajo, básicamente. Pero no la descarto, digo, la verdad es un poco aburrida en ese sentido. Creo que también por eso hago más otras cosas y hago música y escribo y leo más que nada. Pero seguramente elegiría la música. Así, es de las cosas que primero eh, me pegaron. Pero está ahí con la literatura, ¿no? Son como cables a tierra, ¿no? Exactamente, son dos cosas que van medio ahí en paralela. Yo eh, digo, cuando hago canciones, cuando hago música, estoy con la literatura, estoy con la poesía ahí, es algo que me interesa mucho, me interesó desde chico. Así que podría estar juntas las dos. Sabes que hablando de tus libros, ¿no? Leí los 3, ahora los voy a mostrar. Pero se nota que hay mucho trabajo y hay mucha música en las palabras, o sea, tenés una manera de escribir que va muy alineada a esto de, ¿no? de tu gusto por la música. Hay mucha corrección en tus textos, te sale de entrada porque ya es como que ya incorporaste el oficio, pulís de mucho. Uy, sí, sí, la verdad que sí, es una cosa que trabajo mucho, o sea, me interesa, porque me interesa esto, esto que me decís, a mí me encanta porque digo, es algo que busco eh, el sentido, pero también busco la música. Digo, a veces puedo, dentro de lo que se pueda, puedo cambiar un adjetivo porque cómo finaliza la frase, porque no me suena o puedo sacarlo, digo, y ahí hasta puede ir en detrimento del sentido, pero a veces priorizo la música y sí, por ejemplo, Bajante fue una novela que la trabajé 5 o 6 años, te digo, y estaba escrita desde casi de los 4 meses que hice salió la primera versión, la historia estaba, fui sacando cosas y trabajando mucho en eso. Digo, la novela como que me permite eso. Después los cuentos como que tienen diferentes voces, es otro trabajo, pero también es intenso. Yo trabajo mucho en eso, me puedo pasar, digo, Bajante, bueno, cualquiera, pero Bajante me acuerdo más Yo porque de fue cuentos mucho leí trabajo. La lluvia cae en todas partes, Ujú. lo recomiendo por mulita narrativa. Bueno, voy a mostrar las tapas ya que estamos. Recomiendo los 3 porque son geniales. Y bueno, ninguno es del mismo. Bueno, ponerle sí, pues son narrativa, pero digo, hay dos que. Bueno, yo leí el de cuentos. Tenemos Bajante, la novela. Y, bueno, que también por mulita. Y después, Ahorita. Antes de cerrar la puerta, que es tu último libro, ¿no? 2019, que es un poemario que sacaste con de acá, ¿no? Con de acá, Con sí, el de acá. 2019 es tu último libro. sí, sí, es mi último Eh, libro.
pasaste por varios géneros y también voy a preguntarte cuál preferís de los tres. Aunque creo que me lo acabas de responder porque dijiste que la novela no te tiene un poco más. Y sí, mirá, y es lo que ahora estoy trabajando más. Digo, lo último que escribí fueron tres novelas, porque tengo un libro de cuentos y una novela inédita, y lo escribí ahora en la cuarentena, escribí otra novela más. Acá, yo que hice la cuarentena acá también. Y digo, es como que encuentro algo que los cuentos como que los fui dejando de lado, aunque ahora, hace un par de semanas empecé a escribir un cuento, porque tengo también un libro, una novela para chicos, y también escribo, me gusta ese género, a pesar de que creo que nunca me leyeron cuando era pibe ni cuentos ni nada de eso, pero tengo una atracción, y ahora estoy trabajando con un cuento para niños. O sea, Y vos sí, de chico, ¿no? Tu amor por la literatura, ¿cómo llega? O sea, no, vos decís que no tuviste mucho no tuviste mucha lectura de chico. no, para nada, no había biblioteca, mis padres no leen mucho, o sea, pero ¿qué pasó? Desde el principio, desde que nací, mis padres tuvieron cine, Ah, bien. eh, hasta que cerraron todos los cines en Argentina, y después ahora empezaron a resurgir, pero no, mitad de los 90, mis padres tuvieron cine desde los 70, acá en Federación, en la vieja Federación, en la que ya no, la que no existe más. Y yo creo que ahí hay esa transposición, digo, en este caso al revés, desde la pantalla o de la imagen a la escritura, y siempre estuve vinculado con eso, o sea, que me cuenten historias a través de imágenes. Y yo creo que en parte replico eso cuando escribo, porque voy generalmente por la imagen, por la acción, diálogo. Digo, es difícil un texto mío, un pensamiento o un diálogo así mental, no, eso se me hace difícil, voy por la imagen siempre. Siempre con una imagen disparadora. Sí. Sí, con la imagen disparadora, sí, sí, pero básicamente los textos los construyo a través de la imagen, digo, están siempre en un lugar, hay cuerpos, digo, es difícil un soliloquio o algo así en mis textos porque no, me gusta leer, pero quizás no es algo que me gusta escribir. Cuando, digamos, por ahí no te pasa, pero cuando por ahí volvés a tu primer libro publicado, Esas nubes por Smurg, y comparás con, bueno, todo el recorrido que tuviste, digo, publicaste mucho y además tenés mucho material para mostrarle a editoriales, bueno, todos sabemos ese recorrido que es otro trabajo más, ¿no? Otro trabajo El más. de la búsqueda editorial. ¿Qué sentís que, bueno, mejoraste seguramente muchas cosas porque, bueno, pasaron varios años. En 2009 publicaste tu primer libro, que en realidad de cuentos. Sí, bueno. ¿Qué sentís que te falta a vos si tuvieras que decir algo? Ay, qué difícil. Me falta todo, digo. Casi que no puedo leer, o sea, es difícil que me ponga a leer mis textos, o sea, pero seguramente lo que sí te puedo decir, me falta un montón, pero digo, puedo ver alguna especie de progreso, comillas grandes, digo, progreso del primer libro a- a los últimos. Puedo, o sea, digo, agarro un texto de Esas nubes, que salió por Seymour en 2009, como bien dijiste, es difícil, o sea, cargado de adjetivos, digo, y quizás tiene que ver con eso, con la corrección que hablábamos al principio, digo, Claro. ese tiempo, en el primer libro generalmente está La ansiedad. la impaciencia, la ansiedad de que salga. Yo me acuerdo de corregir las galeradas en los papel, porque en ese tiempo todavía está en el papel manteca, o sea, que el editor me dijo, pero no me lo rayes con virón, era con lápiz, no sé, algo así, pero me acuerdo, y corregir y poner párrafos, o sea, y yo Claro. creo que viene por ahí, algún progreso sí, pero no sé, que me falta un Bueno, montón de cosas. hablando, así no nos quedamos después sin tiempo, hablando puntualmente de La lluvia cae en todas partes, publicado por Mulita.
Eh, Primero quería preguntarte cómo es tu trabajo de selección de los cuentos. Me gustaron muchos cuentos de este libro. Por ejemplo, yo anoto para no olvidarme los nombres, ¿no? Por ejemplo, La desesperación me gustó mucho. Con ese final, ¿no? Sorprendés mucho con los finales. Hay muchos textos que tienen como toque de fantástico. Y digo, hay toques de locura en los textos. No es algo lineal. Lo que uno por ahí empieza a leer como algo realista termina teniendo algo llevado como al mango, al exceso, ¿no? Como ese tipo que, bueno, tiene relaciones con la mujer muerta. Bueno, hay un montón de situaciones muy llevadas al mango. Bueno, ¿cómo nacen esas historias? ¿Cómo fue, si buscaste algún hilo entre los cuentos? Eh, ¿Cómo nacen? Digo, es difícil saber cómo nacen. A mí, como dijiste hace un rato, una imagen, qué sé yo. Eso puede llegar a Porque ser. ahora que vos dijiste lo de la eh, imagen, yo noto situaciones con imágenes muy, y realmente uno las vive, ¿no? Las ve, digo, la situación, por ejemplo, cuando hablas puntualmente de las aspas del ventilador bueno, es genial la imagen, ¿no? Y ya lo venís, digamos, venís pintando la aldea, contando el cuento de una manera que el final sorprende, pero uno lo conecta con el principio. que me gusta que me digas eso, porque además porque son cosas que no busco y me encantan cuando algo me dicen, mira, pasa tal cosa, que algo que no busqué, digo, no busco sorprender con los finales, pero que me encanta que pase. Pero digo, ese libro, como está, se lo mandé a Mulita. O sea, venía trabajando porque el primer cuento y el último comienzan de la misma manera. Es la misma historia con una perspectiva diferente. Entonces, como que eso arrancaba y cerraba el cuento, ¿no? Y eso es lo que me interesaba. Después hubo un hilo, pero digo, que tiene que ver con las extensiones, con las voces. Hay un cuento en segunda persona, digo, Bueno, medio que fui por ese lado. de hecho, no, digamos, hay historias, cuentos y muchas novelas incluso en segunda persona, pero no es tan común la segunda persona. Y también la empleás en bajante. Digo, los pensamientos de Mercedes son en segunda. ¿Es algo que te gusta? ¿Son desafíos que te pones de antemano? Digo, no es tan normal, digamos, escribir en segunda. Claro, sí, sí, sí. Qué bueno. Sí, me gusta porque eh, que me digas eso. Los pensamientos de Mercedes. Es como esa voz, es una voz Claro, un Picasso que que viene, está. exactamente, que viene y que digo, creo que la gran mayoría de las personas la tiene. Hay alguien que está ¿Sí? diciendo algo que se debería hacer o no, o que pasa, bueno, y está en segunda. A veces pasa eso, digo, hay algo que habla en segunda. Bueno, a mí digo, pareciera ser, tiene como mala prensa también la segunda, es como Claro. a Cortázar se le criticaba los cuentos en segunda, bueno, a Cortázar se le criticó todo, pero digo, Sí, con eh, el TUS, claro, es como muy. está, exacto, digo, pareciera como un ejercicio de taller también, ¿no? Pero a mí para ese cuento me parecía que cuando encontré eso, me dije que la polaca, decís, me parecía que iba con eso. Claro. Y la segunda también me pareció que era esa voz, digo, a veces hasta yo quizás la escuché a una segunda que me habla, y la introduje acá, esa voz interior o no de Mercedes. Y al momento de arrancar la historia, o sea, el final no lo tenés. ¿Nunca lo tenés? No, yo escribo casi sin plan, eh, eh, y eso es lo que me divierte. Voy en la búsqueda y busco y busco y busco. Hay cosas que arranco, hasta puedo llegar a tener una primera versión y no estoy conforme, que casi nunca estoy conforme, pero lo dejo por un par de años, lo vuelvo
a agarrar y lo veo con otros ojos. Eso me pasa mucho, ¿no? Y no, los finales casi lo encuentro ahí o los busco cuando estoy llegando, que digo, por acá tiene que ir. Bueno, es fundamental esto que decís, ¿no? De tomar distancia de un texto para encontrar los errores, porque si no es como que lo tenés escrito tan reciente que no le ves las fallas. No, bueno, tengo yo, a mí me pasa, hay personas que no necesitan esa distancia. Conozco personas escritores que no necesitan esa distancia. Yo necesito bastante distancia, digo, Bajantes, de la que la terminé hasta que se publicó, 7 años. 7 años. Y eso, digo, no estuve 7 años sobre el texto, sino No, seguís con generando, claro. versiones. Tiene parte como, Bajante tiene también esa cosa que también fue como, bueno, jugármela un poco también con el tema de esa simulacro de poesía que tiene, de poema, que no es poema, que no es poesía, digo, es como un simulacro que también me parecía que tenía que ir. Bueno, eso lo encuentro, no lo encuentro en la primera versión y en la segunda, digo, a lo Bueno, hay último. algo, por ejemplo, de Bajante que, bueno, son capítulos cortos, hay mucho diálogo, también tenés esto que decís, esa falsa poesía, eh, y le da mucho dinamismo. Los capítulos son cortos, frases cortas. Es una manera de escribir tuya, ¿no? Porque en los cuentos también, los Es, cuentos son cortas las oraciones. A mí que me gusta escribir dinámico, o sea, a mí me gusta ese estilo. Digo, hay gente que por ahí le gusta más lento, a mí me gusta subordinadas las y dos, eso, sí. claro. Pero a mí me Claro, gusta las dos maneras, pero digo, me parece que, bueno, te quería preguntar si fue algo buscado, si es algo que te sale natural a vos. y, y la verdad que esto, digo, uno escribe porque lee. ¿Y qué leía yo? Bueno, Hemingway, Carver, lo del realismo sucio, digo, la literatura estadounidense fue la que más, y Claro, que me influenció, y digo, y fui por ahí, claro. fui por ahí. Sí, sí, Y, noté y cosas, porque, cuando, por ejemplo, uno de mis autores favoritos es Carver, Cheever, Fante, son como los que me bueno, gustan a mí, Federico bueno, van Chivas, por sí. ahí, no van por ese lado. Bukowski, y en algunas cosas, por Bukowski, ejemplo, de la lluvia acá en todas partes, hay toques de Bukowski. O sea, claro. vas por una cosa por ahí llevada a algo visceral al extremo, ¿no? Sí, 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 seguro, ¿no? Bukowski, mirá, eh, los primeros textos, así que 2000 y pico, ya estaba terminando la facultad, y leer un texto, creo que es de Música de Cañerías, que Sí, arranca ese cuento que el personaje y le pasó arranca algo. Sí, sí, envolviéndose el pene con una toalla. es genial. Digo, Y nunca cuenta, esto se nunca puede cuenta escribir, nada, si no lo va no cuenta contando. nada. Bueno, es genial. Digo, pará, se puede, esto es literatura también. Digo, fue como una revelación, o sea, Es el y primer ahí cuento de el Bernadette, primer, que tiene que ver con Bernadette. exactamente. No, bueno, digo, claro, sí, seguro que hay, seguro, son mis influencias. Me gustaría, antes, después, no me quiero quedar sin tiempo, si querés leer un fragmento de La lluvia cae en todas partes, si querés leer de algún cuento en particular. Hay, Eh, por ejemplo, hay un par que a mí me gustaron, me gustan varios, ¿no? Pero, por ejemplo, me pareció muy fuerte el de La tristeza de las mujeres. ese que hablabas recién. Claro, la desesperación, sino uno que te guste a vos, sino una Bueno, estrella me gustó. te leo un poco de la desesperación, si querés, unos Dale. primeros de desesperación. Israel lloró cuando te fuiste, dijo mamá. Yo nunca lo vi llorar a papá, ni siquiera cuando pasó lo de mi hermano. Isidro, el tío de mamá, se ahorcó. Mi abuela lo encontró colgado en la pieza donde dormían juntos. De la misma manera lo encontró papá a Esteban, mi hermano, en la pieza, colgado de una sábana enroscada entre las aspas del ventilador de techo. Fue un sábado a la noche. Ese día Esteban tenía planeado ir a una fiesta con sus amigos. Ellos estuvieron esperándolo para ir a más de una hora hasta que lo llamaron. Atendió papá. La sala velatoria estaba llena, pero yo era el único que hablaba. Mi voz sonaba como la de un hombre mayor.
Afuera también estaba lleno, grupo de 2 o 3 personas, conversando, negando. Sorprendía ver la cantidad de autos estacionados en toda la cuadra y hasta en doble fila. Ni siquiera en la madrugada dejó de pasar gente a saludarnos. Muy bueno, muy Ese bueno. es el comienzo. Mati, la ayuda que hay en todas partes, ¿se consigue todavía? Uy, en algunos lugares sí. Mulita está como en stand-by, entonces Ah, los textos, los libros están medios descatalogados. En algunos lugares todavía quedan. Sé que me ah, dijeron que en algunas librerías están. bajante lo mismo, o sea, pero no pueden escribir a la editorial, tienen que por ahí. Sí, a la editorial sí, la editorial creo que tiene, pero bueno, es Chaco, es Resistencia, Ah, digo, sí, más complicado. y sí, es más complicado. Bueno, después, bueno, pasa bajante, tenés varios libros de cuentos y llegamos a un poemario. El- sí, el libro este es el libro de chicos, también para chicos que salió por Norma, que es para hasta desde 11 años, que es la ciudad perfecta, Muy bueno, bueno, ese no, que no está lo en el leí, medio. pero está bueno eso también, que sepan que también escribís para chicos y que todavía tenés también material para nada, para poder publicar algo más, ¿no? Es muy bueno. Sí. Y hablando de, bueno, el poemario, antes de cerrar la puerta, te quería preguntar si tenés cierta facilidad para escribir poesía, teniendo en cuenta de tu beta como músico. ¿Vos componés también, o sea, escribís letras de canciones? Ay, es tan eh, disímil escribir poesía y letras de canciones. Digo, para mí quise llevar muchas veces poemas a canciones, ¿no? Son dos cosas completamente diferentes. Digo, obviamente la forma. Pero sí, en los poemas, la música, o sea, ese fraseo, además de cómo lo pueda leer yo, porque digo, cuando uno escribe, lee con una voz la propia, y después otro lee, tiene otra música, pero las palabras tienen música, pero digo, sí, obvio, la música para mí es fundamental. Y no tengo facilidad para la poesía, lejos estoy de eso. Es la urgencia, de verdad que la poesía para mí es algo urgente, digo, no, no. Pero eh, está- es un muy, muy buen poemario y los poemas son extensos. O sea, preferís escribir poemas más largos, ¿no? Tiene que ver con por ahí con todo lo que escribís en narrativa. claro, vos sabés que son los poemas que más me gustan, los poemas largos que están en este libro. Pero es que nunca los puedo leer, ni en ciclos, ni en vivos, porque son largos, digo, y llevan unos minutos. Entonces, pero son los poemas que más me gustan. Bueno, Mati, si querés, viste que vamos a salir de la lógica. Si querés leer algún poema largo de este libro, ¿se consigue el libro? Sí. Es Sí, de sí, este 2019. sí. No, este sí, este se consigue más fácilmente. Sí, este sí, sí se Pueden consigue. escribirlo en la editorial. La editorial también tiene una plataforma para poder comprarlos y eso. Bien, editorial de acá es el Instagram. De acá. Sí, tiene Instagram, Facebook, son amorosos ellos, la verdad. Eh, Buenísimo, buenísimo. Y es muy, muy bueno la calidad del libro objeto también, ¿eh? es hermoso, sí, sí. La tapa diseñada por Juan Pablo Giusepponi. Bueno, trabajar con Franco Rivero también, que él es asesor ahí, y editamos el libro. Y bueno, y Nancy, que es el alma mater, que bueno, es amorosa. Pero mirá que es largo, ¿eh? No, no pasa nada. Leo el principio de. Vamos con uno, si querés, léete uno entero, como para que la gente. Bueno, dale, Uno que te guste, ¿no? dale. La nube de Oort. Yo tengo Eh, marcados un para acá, pero. Decime cuál. Si Mirá, querés. yo marqué algunos que me gustaron. La memoria del pez me gustó mucho. Ah, dale, ese lo leo. Ese voy a leer que es largo y no tan largo y me gusta también. La memoria del pez. Vivo en un monoambiente partido por una biblioteca de 3 módulos desde hace un tiempo. Hay una pérdida de gas en la cocina que por pereza o dejadez no hago arreglar. Llave vertical para cocinar, llave horizontal para dormir.
2 o 3 años antes de morirse, mi abuela comenzó a perder la memoria, de manera paulatina, primero una cosa, después otra, hasta que se olvidó de sus hijas, de sus hijos, de sus nietas, de sus nietos, de sus hermanas, de sus hermanos, de las cosas y de los nombres de las cosas. Pero de algo no se olvidó, de mi abuelo y del nombre de mi abuelo. Después de que él se muriera, ella lo seguía esperando, para hacer lo que tuvieran que hacer, hasta olvidarse que lo esperaba, hasta olvidarse que se olvidaba. Eran las huellas en el barro de una convivencia de 60 años. El mismo día del entierro de mi abuela, al volver del cementerio, empezaron a repartir entre mis tíos y tías la ropa, los zapatos, los álbumes de fotos, las cosas que tenía en los cajones, algunas lindas, otras no tanto. Solo quedó una foto encima de la mesada, suelta. La pedí, me la quedo, dije. Tengo esa foto, sin portarretratos, en uno de los módulos de la biblioteca. En la foto están mi abuela y mi abuelo, a 3 o 4 metros de distancia uno de otro. Mi abuela parece haberse corrido para que él pudiera salir solo, pero al final mi abuelo no sale solo, salen los dos. Están parados en la puerta de su casa, en la nueva federación, creo que el mismo año en que hundieron la vieja para siempre. Mi abuelo tiene una camisa leñadora a cuadros rosa con líneas negras y a mi abuela se le ve la mitad del cuerpo y menos de la mitad de la cara. A veces me levanto en el medio de la noche para fijarme si cerré la llave de gas. Desnudo, frente a una luz que no enfoca ni aclara, parezco un pez deambulando en una pecera. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Recomiendo mucho, antes de cerrar la puerta, editorial de acá, pueden escribirle a directamente de la editorial o a Matías. Estuve hablando con Matías Aldaz. Bueno, para finalizar, Mati, ¿qué proyectos tenés para este 2021? Eh, por lo pronto, bueno, está macerando esta novela que escribí en la cuarentena, que tengo muchas ganas de agarrarla de nuevo y terminar, porque es como una primera versión y bueno. Y bueno, tengo un libro de cuentos y uno cómo es de una novela, que bueno, que hay editoriales que la están viendo, y bueno, queremos que se puedan publicar. Yo no sé, viste los catálogos de los planes de las editoriales, retocó todo y es como, está difícil, pero bueno, en principio eso. Después estamos con una banda, haciendo un poco de música, post-rock y todo eso, y bueno, contento. Bueno, bien, pero igual tenés un par ahí dando vueltas por editoriales que por ahí, si no es 2021, 2022, bueno, el tema de la pandemia Y, también modificó mucho, ¿no? Lo económico, entran a jugar muchos factores claro, que hacen que por ahí los catálogos también sean más cortos. Mati, claro, pero de verdad que no es lo que más me importa. Digo, es un momento que le dedico a ver editoriales, pero no es lo que más me importa. El tema de la publicación, así no. no, está bueno también que te seguís generando material. Después, Sí, que escribo. claro. Eso es lo que me pone contento y lo que me gusta. Muchísimas gracias por esta charla. Un placer No, acá gracias. tenerte en Entrevidas TV. No, muchas gracias a vos, Mauro, y bueno, un abrazo grande. Un abrazo grande. Muchas gracias. Chao, chao.